¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? Víctima. Víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Semillas de cambio. Teorías para la prevención y atención de la violencia sexual. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Semillas de Cambio, Teoría y Reflexión para un Futuro sin Violencia Sexual. Este programa es parte de la barra de programas de Adivac Radio, en donde tenemos voces guerreras y Te Escucho Sin Miedo. El día de hoy tenemos como invitada a Tania Ramírez, directora de la Redim. Tania es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y cuenta con un máster en Proyectos y Editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a cargo del área de vinculación social y en el CONAPRED, donde fue encargada del despacho de la presidencia hasta mayo del 2021. En este momento es directora ejecutiva de la Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México. Y el día de hoy nos está acompañando acá en Semillas de Cambio para platicarnos un poquito de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por pensar en Redim, en este mes, en este tema. Y gracias también, más que gracias, felicidades y gracias por el aporte que le están haciendo a la sociedad con un programa como este. Es muy importante que hablemos cada vez más y más de estos temas, hasta lograr quitarlos de las sombras y quitarlos del estigma y de las telarañas que a veces son las que ayudan a seguir perpetrando que la violencia sexual exista. Claro. Oye, un poquito para que te conozca nuestra audiencia, ¿qué hace la Redim y qué haces tú en la Redim? Claro, Redim, fíjense que es una red, como su nombre lo dice, es la Red por los Derechos de la Infancia en México y es una red de organizaciones. Agrupa a muchísimas organizaciones, unas 90 organizaciones a lo largo y ancho del país, que se dedican a distintos temas, a distintas áreas del trabajo con la niñez y adolescencia, pero que les reúne en esta red un propósito, que es abordar y trabajar todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, es una red que tiene, este año estamos cumpliendo 25 años, es una red que en este cuarto de siglo ha caminado a la par de la instalación de un paradigma de derechos humanos en el país, intentando lograr que ese cambio que significó la reforma constitucional y la entrada en vigor, digamos, de los derechos humanos como una forma de entendimiento, una forma de juicios, una forma de entendimiento también no solo del ámbito jurídico, sino de las relaciones sociales, políticas, humanas, contemple a niñez y adolescencia como sujetos de derechos, ¿no? Haciendo que evolucionemos del enfoque que hace varias décadas tuvo que haber quedado superado y que todavía vemos presente en la sociedad, que es seguir pensando que niñas y niños son objetos de protección en el mejor de los casos, que son pertenencias, ¿no? Lo vemos cuando hay matrimonios arreglados, la propia violencia sexual es una forma de objetivar el cuerpo de chicas y chicos. Entonces intentamos hacer que se supere esa mirada y reconocerles como pares. Por absurdo que suene, necesitamos que se les reconozca como personas, que el mundo adulto les reconozcamos, les veamos como nuestros pares y que garanticemos no solamente todos los derechos que cualquier persona tiene, sino los ámbitos de protección especial o reforzada que por su condición, por su etapa de edad viven. A eso nos dedicamos un poco en Redim, además de
muchísimos temas, porque ya se pueden imaginar que 90 organizaciones, las hay que trabajan con niñas migrantes, las hay que trabajan con la educación, otras se dedican al derecho al juego, otras a temas de salud y alimentación, pues la vida como la conocemos, pero en este pedacito del desarrollo de las etapas humanas que es la niñez y la adolescencia. Claro, oye, entonces es una red y si nos ponemos a explorar ahí en sus redes, en la web, en su página, podríamos encontrar un montón de trabajo que se hace desde estas distintas asociaciones y no sé si qué tipo de cosas podríamos encontrar en estas asociaciones o en esta red que tienen ustedes. Bueno, si entran, por ejemplo, a la página de Redim, en donde está el directorio de las organizaciones, se pueden encontrar, estoy pensando quienes vivan en Jalisco, ¿no? Pues cuáles son las organizaciones que están aquí en Guadalajara o aquí en Zapopan o aquí, ¿no? Entonces se pueden encontrar organizaciones que trabajan y piensan y sienten como Redim en sus lugares, lo cual siempre es vital. Pero se pueden encontrar también con un montón de materiales, eso siempre como que uno lo hace una vez, pero sigue siendo útil una y otra vez. Se pueden encontrar con materiales muy distintos, materiales de investigación, así estudios sesudos, en donde se arrastró el lápiz, en donde se habla de leyes y se hacen análisis un poco más pormenorizados sobre los temas, pero también se van a encontrar con muchas campañas de comunicación, campañas de sensibilización sobre distintos temas, trabajo infantil, reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños, adolescentes, desapariciones y niñez, muchísimos de esos temas que forman parte de la actualidad en México, abordados de la mano con niñas y niños y trabajados en formatos que puedan resultarle más comprensibles a la sociedad en general y a niñas y niños también, ¿no? Y se van a encontrar también, si buscan por ahí sobre todo el blog que tenemos, se van a encontrar cómo Redim navega en el mar de los datos. Los datos nos han ayudado a dimensionar problemáticas, por nombrar una, los feminicidios en México. Claro, ya nos ha costado literalmente sangre, sudor y lágrimas aceptar que el feminicidio es una realidad en México, pero poco se sabe que el 10% de los feminicidios se comete contra adolescentes y contra mujeres. Entonces, utilizamos esos datos para dimensionar problemáticas, como les decía, pero también para ubicar cuál es el estándar de ley que existe, cuáles son los avances que se han dado en nuestro país, porque claro que tantos años de trabajo ha dado frutos, pero cuáles son los desafíos que todavía quedan en las distintas agendas, ¿no? Entonces, ya sea que quieran materiales para los talleres, ahí están, ya sea que quieran datos para armar un artículo, ahí están, ya sea que quieran lecturas un poco más profundas para otro tipo de investigaciones, ahí están, y como decimos en Redim, aunque parezca banda musical, de Redim para el mundo, es decir, lo que nosotros hacemos ya es público y citando la fuente se puede usar, las campañas que hacemos nos encanta ver que se replican aunque no nos hayan ni avisado, entonces pues adelante, siéntanse muy libres de hacer propio todo lo que desde Redim hemos construido. Adivac Radio. Qué bonito esto que nos compartes, porque además no sabemos, ¿no?, que hay tantas posibilidades en una sola página. Creo que ahí podemos encontrar tanto asociaciones que pueden atender, recibir niños, pero también todos estos materiales para la investigación, ¿no? E incluso para generar talleres o espacios también de formación en cuanto a los temas de infancias y adolescencias. Muchas gracias, porque nos ampliaste un panorama de verdad increíble para nuestra audiencia. Y quiero ir bajando un poquito a hablar de esta ley que nos convoca acá, ¿no? La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuéntanos un poquito cómo surge esta ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una historia bien bonita, fíjense, porque es una de esas oportunidades que tenemos para ver cómo los enormes esfuerzos que damos las personas, defensoras de derechos humanos, personas en la academia, etcétera, por mejorar las condiciones de vida de niñas y niños, pues ha ido dando frutos, ¿no? Y en realidad la historia de esta ley se empieza a escribir en nuestro país desde antes de que se nombrara como ley, por un
instrumento jurídico, que es una convención de las Naciones Unidas, que es la Convención de los Derechos del Niño, SIC. Esa es la traducción que viene del inglés, pero bueno, podemos entender que es de los derechos de la niñez e incluso de la adolescencia, ¿no? Como siempre dicen los textos de Naciones Unidas, asterisco, por niño se entiende todo niño, niña, adolescente, persona entre 0 y 18 años, dependiendo del país, etc. Bueno, esa convención lo que hizo fue poner un ordenamiento a nivel mundial en el que un documento previo, que fue una declaración de los derechos del niño, pues era, como su nombre lo dice, declarativa, ¿no? Ponía horizontes, ponía expectativas, ponía deseos en la humanidad. Pero entonces esta convención ya lo que hace es decir, ok, con el espíritu de esa declaración, ¿cómo le hacemos para nombrar los derechos del niño en tantos artículos? Y cómo le hacemos no nada más para generar un texto escrito, que puede ser importante y una guía, sino cómo hacemos que lo ratifiquen los países, es decir, que firmen, me comprometo a cumplir con esto, y cómo además construimos un comité de personas expertas que le den seguimiento, ¿no? Que estén viendo que efectivamente eso a lo que se comprometieron voluntariamente los países, pues lo estén llevando a cabo, ¿no? Es así como nació la Convención de los Derechos de la Niñez, que el año pasado, en 2024, cumplió 40 años, fíjense, 35 años. Y en ese cumpleaños también coincidió el 10º aniversario de la Ley General de la que me presentaba. Lo que sucedió con esta convención de carácter más universal en nuestro país fue que, digámoslo así, la convención le dijo al Estado mexicano, ok, tú ya ratificaste, hay que decir eso, convenciones del 89 y México en el 90 ya estaba firmando, y dijo, ok, entonces desarrolla una legislación nacional, o sea, desarrolla leyes en tus países para materializar que este documento se pueda convertir en ley en tu país. Y es así como nace la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes. Es, digámoslo así, el espejo de la convención en lenguaje de leyes mexicanas, y además es un esfuerzo por contextualizar mucho mejor lo que dice la convención, que es una convención más de carácter universal. La Ley General lo que hace es ya hablar en español de México, digamos, ¿no? Nombrar a las instituciones como las nombramos, apegarse a los problemas que vemos y que conocemos acá. Entonces eso ayudó a bajar, por decirlo de alguna forma, más el mandato de esta convención, ¿no? Y déjenme contarles que en general se hizo no sin accidentes, hubo que mover aquí por allá muchísimas personas, o sea, quienes tejieron esta ley son literalmente decenas y decenas de seres humanos en el país, en donde se fue llevando el tema al Senado, con diputados, a ver el tema del presupuesto, cómo le podríamos hacer, etcétera, y tuvo momentos brillantes y momentos un poco más oscuros. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una primera versión de esta ley general que tuvo que ser firmada y aprobada sin que se reconociera, por ejemplo, el derecho de niñas y niños a vivir una vida libre de violencia y no sufrir de disciplinas violentas, lo que en el momento se conoció como la ley chancla. Es decir, había todavía muchos y muchas legisladoras que se rehusaban a colocar en un texto de ley la prohibición del maltrato físico y de los golpes a niños y niñas, que ahorita eso nos suena como del Pleistoceno. Pues no, hace poquititos años todavía estaba esta idea de, ¿y a mí por qué me van a decir cómo educo a mis hijos? Mi mamá me dio una nalgada a tiempo y yo soy un ser de bien, ¿no? Una inequidad. ¿Cuánto tiene de eso? Pues a ver, esa modificación fue, híjole, ahorita no me acuerdo, pero me parece que tuvo que ser una primera emisión de la ley en el 89 la convención, 90 la ley, 35 años en el 90 estaba saliendo esta ley. Es de los 2000 principios, ¿no? O sea, ni siquiera muy lejos. Hay ahorita adolescentes que nacieron con una ley así, ¿no? Que materializaba pues una inequidad jurídica, o sea, era insostenible
que un derecho que sí estaba protegido para los adultos no estuviera protegido para niñas y niños, ¿no? Son esas cosas las que nos van pasando como sociedad a veces sin darnos cuenta. Que un adulto le pegue a otro podría ser, pues dependiendo de la circunstancia, desde un delito en sí mismo hasta un agravante. Sin embargo, que un adulto le pegara a un niño, pues no tenía por qué ser contemplado por la ley ni prohibido. Pues bueno, esos son algunos de los episodios medio oscuros que ya después finalmente se hizo una reforma a la ley para que sí quedara. Y bueno, es una ley que eso también es importante decirlo, son instrumentos vivos, ¿no? No son documentos que se escriben y sello, quedó en el Diario Oficial de la Federación y no se hagan bolas. Pues a veces las organizaciones y también las personas legisladoras tenemos que estar ojo al gato y al garabato para ver, esto que quedó consignado así, ahora ya no está actualizado con la realidad, o en su momento no se contempló a la niñez migrante como ahora sabemos que se le tiene que contemplar, o en ese, ¿no? Entonces ese trabajo hace que esta ley se mantenga como un documento vivo. No ha habido año, desde que yo estoy en Redim, en el que no haya habido reformas a algún artículo de esta ley. Entonces, bueno, la ley es un instrumento vivo que tiene que mantenerse así, ¿no? Dinámico más que estático, para mantenerse cerca de las manos de las personas que defienden los derechos de la niñez, pero te diré más, que se mantenga cerca y accesible de los propios niños, niñas y adolescentes. Oye, pero además creo que ayuda mucho a la audiencia que humanizas la ley, ¿no? Nos estás hablando de que hay procesos humanos detrás de una ley, es decir, la gente se sienta y tiene conversaciones y discusiones con respecto a lo que cree también, con respecto a la educación de niños, niñas y adolescentes, y que sueltan también muchos prejuicios, ¿no? Y la ley también tiene que ir luchando contra esos prejuicios humanos, porque con esto que nos comentas, pareciera que no se planteaba una relación entre la violencia que ejercen adultos y adultas con la violencia que a veces se vive en las infancias y en las adolescencias. Absolutamente. Y creo que este tema, para quienes escuchan Violeta Radio y para quienes están al pendiente de este programa, es especialmente relevante cuando hablamos de la violencia que pueden vivir, por supuesto, las adolescentes y las niñas, pero niñez y adolescencia en general, ¿no? Porque como buen proceso humano, las leyes también van cambiando de acuerdo a cómo cambia la forma de ver y de entender la vida que tenemos las sociedades. Y así como costó mucho trabajo que la sociedad mexicana se hiciera cargo del machismo institucionalizado, que en muchas leyes todavía prevalecía, la violencia, digamos, la conceptualización y luego la tipificación de las distintas expresiones de violencia en contra de las mujeres nos ha ayudado, y personalmente a mí me ha ayudado mucho a entender cuál es el paralelismo que esto podría tener con las violencias que se ejercen contra niñas y adolescencia. Cuando yo me di cuenta de cómo niñas y niños sufrían violencia en el hogar, ¿no? Que iba desde golpes, jalones de pelo, pero también violencia psicológica, ley del hielo, etc. Yo empecé a decir, esto es como el violentómetro. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que elaborar ese termómetro de violencias? Yo decía, es que si hiciéramos el ejercicio del violentómetro hacia las mujeres en versión niñas y niños, están todos, ¿no? Ley del hielo, gritos, jalones de pelo, empujones, todas esas prácticas están ahí, forman parte de cómo las y los adultos nos relacionamos con la niñez, porque seguimos obstinados en pensar que son seres que tienen que obedecernos, que ser educados quiere decir que hagan lo que nosotros queremos. Y pues sí, es bien desafiante la crianza con un chamaco, con una chamaca que no hace caso, pero no nos hemos dedicado a desarrollar otras herramientas, otras habilidades que nos hagan tener una convivencia no violenta con ellas y ellos, ¿no? Entonces, estos paralelismos también yo espero que nos ayuden como sociedad a ir entendiendo más pronto que tarde cómo esos despertares de conciencia, de realidades que tenemos enfrente y no las vemos por una especie de miopía adultocéntrica, que a veces también es miopía sexista, ¿no? Están haciendo que chicas y chicos lo pasen pues realmente mal, ¿no?
Oye, qué bueno que tocas este tema de la violencia hacia las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, porque quisiéramos saber si esta ley tiene perspectiva de género. Muy buena pregunta. Yo creo que parte de las historias bonitas, luminosas y no tanto, tuvo que ver precisamente con un momento en el que México vivía una efervescencia de capacidad femenina, pero también una rabia de frustración femenina, pues por todos los machismos y por todas las violencias no vistas y no nombradas contra las mujeres. Entonces, digamos que caminó paralelamente de un muy buen momento en el que dijimos, no nos olvidemos de las mujeres, ¿no? Y por eso incluso la ley se llama Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con todas sus letritas, ¿no? No fue del niño como hubiera sido hace algunos años, sino que sí hizo un esfuerzo por observar a las niñas, no solamente en la parte nominativa, ¿no? De decir completito niños y niñas, sino sí observar cuáles eran, pues sí, con un enfoque diferenciado, cuáles eran las circunstancias que afectaban más a las niñas para prestarles más atención, ¿no? Tristemente tiene que ver mucho con violencia sexual, pero también con educación, por ejemplo, cuando se habla en la ley de cómo no generar estereotipos, de todo el principio de no discriminación, se habla de cómo la educación debe de servir para que niñas y niños superen desde las primeras etapas esos prejuicios o esos estereotipos que pueden existir en la sociedad, de manera que quede claro desde muy temprana edad que claro que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero que esas diferencias no tienen que afectar sus derechos, ¿no? Es decir, somos diversos y diversas, pero somos iguales en derechos. Entonces eso está contemplado en la ley en el ámbito de educación, por ejemplo. Está contemplado en términos de la violencia y de la violencia sexual, también con un enfoque diferenciado, les decía, y yo creo que es una ley que muy probablemente va a seguir en los años que nos toque verla, teniendo modificaciones según se vaya descubriendo que esta perspectiva de género puede mejorar, ¿no? Que siempre puede mejorar en los textos de ley. Adivac Radio. Ya nos anticipabas un poquito que esta ley también protege a los niños con respecto, niños, niñas y adolescentes con respecto a la violencia sexual. ¿Nos puedes abundar un poquito más de cómo lo hace, de qué habla esta ley con respecto a la violencia sexual? Seguro. Miren, de manera más general, esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades federales, es decir, a nivel federal en el ámbito país, las entidades federativas, o sea, los estados, municipales y de las demarcaciones territoriales en Ciudad de México, es decir, nuestras alcaldías antes delegaciones, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por, y vienen una serie de cuestiones, estoy hablando del artículo número 47 de la ley, y precisamente sobre esto dice que se puedan ver afectados por el descuido, la negligencia, el abandono o el abuso físico, psicológico o sexual. Esa es así como está contemplada la violencia sexual en términos de la ley. Si se fijan, por ejemplo, se sigue hablando de abuso, ¿no? Y no de violencia. Probablemente eso sea alguna de los cambios que nos toque ver en el futuro más próximo o más inmediato. Pero bueno, es así como se observa. Tiene sentido porque se habla de descuido, negligencia y abandono, que también son otras problemáticas relacionadas con la desatención que se puede tener en contra de niñas, niños o adolescentes, ¿no? Y un poco lo que hemos visto desde Redim es que no obstante que esta ley general existe, no obstante que el CIPINA, que ahorita deberíamos también explicarle al público un poco qué es eso del CIPINA, tiene comisiones de trabajo específicamente sobre violencia, pues seguimos viendo que los registros de lesiones por violencia sexual en el país por motivo de género, pues son altísimas, ¿no? Son intolerables. Semillas de cambio. ¿Hay alguna otra recomendación con respecto a los temas de violencia sexual? Sí, fíjense que justo esta historia que contábamos de cómo la Convención de los Derechos del Niño y este comité de expertos que en Ginebra revisa qué tanto está cumpliendo México y los países con su compromiso respecto de la Convención y de la ley,
justo el año pasado, todo 2024, hubo un proceso de todo un año, desde noviembre del 23, yo les diría, enviamos informes, los famosos informes sombra, varias organizaciones al comité. En febrero de 2024 hubo una pre-sesión con organizaciones, con niñas y niños. Después, en agosto de 2024 fue la sesión en donde México se sentó al banquillo, digamos, para ser examinado por este comité. Y en octubre tuvimos recomendaciones, y hacia finales del año, noviembre, diciembre, estuvieron saliendo ya fueron en este año, las recomendaciones, digamos, traducidas al español. Una de las medidas, estas recomendaciones, pues son 18 o 17 cuartillitas llenas de pura potencia. Les invitamos a que la vean también, ahí en la página de Redín está, y tiene un primer apartado con las medidas urgentes de atención, es decir, de todas las recomendaciones que el comité te va a hacer, México, estos son los ámbitos que más nos preocupan, y son 5, si no me equivoco, uno de los cuales precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el estándar de ley sobre abuso, negligencia, abandono, abuso físico y sexual, ¿no? Y ya más adelante en el texto de las recomendaciones, concretamente en el párrafo 26 y 27, para quienes quieran navegar por este texto, se habla de, y es el inciso D de dedo, la violencia contra las niñeces, y del protocolo facultativo, que es un protocolo que faculta a los países para llevar más allá la materialización de la convención sobre venta de niñez, prostitución infantil y pornografía infantil. Entonces, concretamente hablando de abuso, negligencia, abuso sexual y explotación, el comité pues reconoce que México adoptó un protocolo para asistir a las víctimas de abuso sexual infantil, manifestó preocupación por la alta prevalencia de violencia sexual, especialmente de violación, que afecta principalmente a las niñas indígenas, así como el abuso sexual en las escuelas. El comité se dijo preocupado por el hecho de que el abuso sexual cometido por personal religioso de la Iglesia Católica sigue siendo un tema, y el comité no lo soltó, y es muy positivo porque sigue habiendo muchos casos que han quedado en la impunidad y probablemente repitiéndose. La falta de medidas de prevención y rendición de cuentas adecuadas en los casos de abuso sexual, de explotación y de violencia, y la escasa sensibilización que hay sobre los canales de denuncia, ¿no? Y el acceso a la justicia, el efectivo acceso a la justicia que pueden y deben tener chicas y chicos, y las medidas de reparación del daño y la, digamos, posible y necesaria rehabilitación, ¿no? Están en ese sentido un poco las recomendaciones del comité, y por eso insta a nuestro país a implementar programas de largo plazo que aborden las causas fundamentales de esta violencia, las causas del abuso, de la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, incluso mediante la asignación directa de recursos humanos o financieros o técnicos, para que CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños, Adolescentes, pues pueda materializar este mandato a través de difundir directrices emitidas por la SEP, por ejemplo, ¿no? Que la SEP le entre al tema de prevención de abuso sexual infantil, que se establezcan investigaciones a nivel estado para poder formal e independientemente atender casos de abuso sexual infantil de la Iglesia Católica, que se establezcan canales de denuncia. Se me hace importantísimo. Creo que de las recomendaciones que hizo el comité fue de las que dije, sí, bien, tenemos que ir por ahí. Establecer canales de denuncia accesibles, confidenciales, amigables y eficaces para los niños, niñas, adolescentes que hayan sufrido violencia sexual o algunos de estos casos de negligencia, y brindar apoyo a los grupos vulnerables de niños, niñas y adolescentes indígenas o con discapacidad para denunciar esta violencia. Es decir, no se trata nada más de actuar una vez nos enteramos de que hubo un caso, sino de habilitar el canal para que chicos y chicas puedan denunciar. Y cuando decimos chicas y chicas, quiere decir, ¿cómo le hacemos para que una persona, un niño o una niña con discapacidad intelectual se entere de que hay una posibilidad de denunciar y se entere de que es el deber del país protegerle y hacerle todo un proceso de acceso a la justicia? ¿O cómo le hacemos para que las niñas indígenas
de los pueblos originarios de cualquiera de nuestras variantes lingüísticas de lenguas nacionales pueda acceder a estos medios de denuncia, ¿no? Y pueda hacerlo incluso con un enfoque de pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Entonces, wow, creo que cuando imaginemos y materialicemos ese México, sí vamos a estar hablando de herramientas y procesos mucho más confiables que un simple estándar de ley escrito en una pared o en un libro, para hacer que este tipo de violencias contra chicas y chicos se detengan, se denuncien, se investiguen, se sancionen, y desde ahí también se emita un mensaje de cero tolerancia, de cero permisividad. Claro, ya con esta recomendación de los canales de denuncia hay un montón de trabajo por hacer. Y quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando ya un niño, niña, adolescente puede denunciar? ¿La ley protege a estas infancias y adolescencias que ya están iniciando un proceso legal? Sí, muy bien. Hay, por ejemplo, otro de los niveles de recomendación del comité va en el sentido de animar a que se promueva la denuncia obligatoria de los casos de abuso sexual infantil. Fíjense. Es decir, que si sucede que el tío, el abuelo, el papá, que sabemos que estas son las historias, concretamente contra las niñas y las adolescentes, que hayan sido abusadas o violentadas sexualmente, no sea optativo el denunciar, ¿no? Sino que la denuncia sea obligatoria en estos casos. Porque lo sabemos a veces por miedo, por tabú, por el qué dirán, por el, híjole, pero es que van a mandar a tu tío a la cárcel y tu abuelita se va a poner muy mala. Pues no, es que si no hay un enfrentamiento de la justicia no se va a acabar este problema, ¿no? Entonces, el comité anima a nuestro país a promover esta denuncia obligatoria y que todos los casos se investiguen adecuadamente y que los responsables sean procesados y sancionados debidamente, ¿no? Y también asegurar que estas víctimas, por nombrarles así, pues sí, son víctimas, chicas y chicos que están en esta condición, que las víctimas infantiles, dice el Comité de Abuso y Explotación Sexual, tengan acceso a un apoyo multidisciplinario que incluya centros de atención integral o refugios, evaluaciones médicas, servicios de terapia centrados en el trauma, y que se fortalezcan los programas de sensibilización y capacitación que van dirigidos a docentes, a personales de salud, a agentes religiosos, agentes de seguridad pública, etc. En esta parte de las recomendaciones el comité ya nos está diciendo el cómo, ¿no? Un poco lo que me preguntaban. Ok, denuncio, ¿y luego qué? Bueno, pues tiene que haber equipos multidisciplinarios, es decir, tiene que haber un terapeuta basado en trauma, tiene que haber un perito especializado, tiene que haber en las fiscalías, en los ministerios públicos, personal capacitado con enfoque de derechos de infancia para saber cómo hacer indagaciones, cómo hacer que estas investigaciones no resulten revictimizantes, ¿no? Que pueda haber, por ejemplo, también refugios, ¿no? Lo que decía, casas seguras, refugios, espacios en donde si la niña o la adolescente está enfrentando esa violencia por parte de sus propios familiares, pues haya unas condiciones de protección y de continuidad de la vida en un entorno familiar, aunque no sea en la familia, ahí sí es un entorno familiar, que pueda garantizar su seguridad, ¿no? Las procuradurías de protección de niñas y adolescencias son parte de las instituciones que se dedican a este tramo del trabajo, digámoslo, pero es súper importante ver eso, que además del enfoque multidisciplinario, tiene que haber atención orientada con un enfoque integral, ¿no? A que se pueda atender el trauma por un lado, que se pueda atender médicamente con un enfoque de salud respetuoso, basado en derechos, con enfoque de niñez y adolescencia, pues que se atienda la parte también del daño físico que puede existir. Esto también está relacionado con interrupción legal del embarazo, perdón, pero hay que decirlo, o sea, es increíble que todavía haya chicas que viviendo casos de abuso, de violencia sexual, de violación, en donde queden embarazadas como efecto de esta violación, vean obstáculos para interrumpir legalmente los embarazos, porque además, ojo, hay que recordar, todos los casos de niñas y adolescentes embarazadas presuponen riesgo de vida
para la niña o para el adolescente, ¿no? Entonces, esta premisa tendría que tomarse en cuenta muchísimo más cuando se trata de el efecto de una violación que pueda terminar en un embarazo, ¿no? Entonces esto ya nos va hablando más de cómo tendría que haber un abordaje con docentes, con profesionales de la salud, incluso con personal de seguridad pública, ¿no? Los policías que van a llegar, cómo intervenir, no nada más pensar en, bueno, pues que manden a la niña al DIF, que ese era un poco como el estándar en el que vivíamos en el México preconvencional, ¿no? Antes de que esta convención y que esta ley existieran, en donde era como, híjole, hubo una bronca con un niño o niña, pues mándenlo al DIF, y en el mejor de los casos, pues ojalá su familia lo pueda visitar, porque ya se lo van a llevar a un albergue, a un orfanato, se decía entonces, a estos centros de atención social, en donde, ojo, también a veces, hay que decirlo, no están garantizadas adecuadamente las mejores condiciones para su supervivencia y desarrollo. Entonces, bueno, por eso el llamado es a que le entre todo el mundo, ¿no? Seguridad pública, las iglesias, las escuelas. Pues claro, es una afectación tan amplia en distintos niveles de la vida que sería muy torpe pensar que solamente se va a atender en un consultorio o atendiendo el trauma, ¿no? Ese es el enfoque de atención integral del que se habla en la convención, que lo contempla la ley y al que tendríamos que ir avanzando. Semillas de cambio. Claro, hasta ahora entonces se habla en la convención, se hacen estas sugerencias, pero ¿en qué espacios en este momento podría atenderse de esta manera multidisciplinaria? Se debería de atender así en todos los espacios. Y si hay niñas, niños, adolescentes escuchándonos, tienen que saber que estos espacios deben funcionar así en cualquier lugar en el que vivan para ellos. Si no es así, hay que denunciarlo, ¿no? Y son las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños, adolescentes quienes pueden echar un ojo mucho más cercano a que esto se esté cumpliendo con esta instancia. Si tú me preguntas en qué lugar o en qué oficina esto está funcionando así como suena, híjole, pues probablemente sean pocas o escasas, ¿no? A veces lo sabemos, depende de quién es la persona que llegó al frente de los servicios terapéuticos, de quienes están haciendo los peritajes, depende de quienes están en las fiscalías, pero así como eso puede sonar un poco descorazonador, así como, pues a ver si te tocó una fiscal movida, pila, que entiende y buena onda, o a ver si no. También hay que decir que son muchas, y quiero pensar que son cada vez más las personas que están abriendo sus ojos a la luz de que esta es una forma de atender estos casos de manera que se queden no solo tranquilos y tranquilas con su conciencia, sino que se vayan generando las medidas de no repetición, ¿no? Y sí, personal médico, pues un poco como todo, ¿no? Pero hay personal médico que puede tener esta espina clavada en el corazón y decir, por mis ojos no va a pasar uno solo sin que se denuncie, fiscales que investigan en el mismo sentido, y que pueden decir, a ver, aquí hace falta un peritaje con enfoque de derechos de infancia, no revictimizante, que no le pregunten 17 veces a la niña enfrente de unos y de otros y de la familia, etcétera. Sí tenemos que ir avanzando hacia ese estándar, ¿no? Y pues eso, no basta con leerlo, obvio, lo que se tiene que hacer es conocerlo primero, ¿no? Y después, pues eso, ir estableciendo los canales de comunicación entre las instituciones para que esta atención sea así de integral, ¿no? Pues obviamente solo la SEP no va a tener esta capacidad de atención integral, solo el sector salud no va a tener esa capacidad integral, solo seguridad pública tampoco lo va a tener, ¿no? Por eso es bien importante entender esa dimensión de indivisibilidad e interdependencia que tienen los derechos humanos en general y los derechos de niñez y adolescencia a la par, ¿no? Porque no se puede ejercer y vivir y gozar del derecho a una vida libre de violencia si ese derecho no se habla y no se estudia en las escuelas, si eso no se garantiza en el Ministerio Público, si eso no forma parte de la currícula, ¿no? O sea, esa es un poco la dimensión. Y para eso, precisamente, es que nuestro país desarrolló los sistemas de protección de niñez y adolescencia, ¿no? Estos famosos CIPINAS, de los que ahora se habla mucho y se tendría que hablar más cuando hablamos de niñez y adolescencia, porque precisamente
nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice, ok, pues si esta es una ley general, por eso tiene esa G mayúscula, quiere decir que tiene que funcionar en todos los estados, a nivel de la federación también, a nivel de las alcaldías y de los municipios, pero entendido como sistema no es nada más una institución, sino es un sistema que articula a todas las instituciones, ¿no? Por eso el CIPINA es tan importante y por eso todo el sexenio pasado nos vieron en Redim colgados de la lámpara, porque pues había esta amenaza de que no, el CIPINA es una institución neoliberal que solo repite, chupa fondos, etcétera, cuando en realidad el CIPINA fue la respuesta que México dio al mandato de la Ley General de Derechos de Niñez y Adolescencia, a su ratificación voluntaria de la convención, ¿no? Ok, si esta convención y esta ley me están diciendo que le tengo que entrar a la educación, pero a la salud, pero al acceso de la justicia, pero a las infraestructuras para reducir desigualdad, etcétera, pues eso quiere decir que en ese sistema está todo mundo. Y si lo pensamos, es cierto. ¿Cuál de las instituciones que dan servicios o que garantizan derechos en nuestro país no lo hace para niñas y niños? Caminos y Puentes Federales, pues claro que atiende las infraestructuras en esta materia para que niñas y niños, que ojo, son la tercera parte de la población en el país, a veces se nos olvida y les decimos grupo minoritario, bueno, no les decimos, hay quienes les puede decir así. ¿Cuál grupo minoritario? Son la tercera parte de la humanidad, claro. ¿No? 38 millones y pedazos según el último censo del INEGI. Bueno, pues claro que le toca para ese enorme grupo de población la Comisión Federal de Electricidad. Pues claro que toca llevar electricidad para que entonces haya buenas condiciones de vida y vivienda digna en todos los hogares que tienen niños y niñas. Claro, un poco el CIPINA y estas instancias surgen para superar esa mirada de pensar que es solo una institución la que se puede hacer cargo de la tercera parte de la población en México, ¿no? Sería iluso pensarlo así. Entonces, sacar esas competencias del DIF y colocarlas en un órgano de gobernanza, hoy por hoy el CIPINA, este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, depende de la Secretaría de Gobernación y está bien que esté ahí porque desde ahí articula la política integral en materia de niñez. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, para el caso que estamos hablando, el CIPINA a nivel federal, pero también los CIPINAs en los estados, tenemos 32 CIPINAs estatales y muchísimos más municipales, sientan a la mesa, por decirlo de alguna forma, a todos los que tienen que ver en determinados núcleos problemáticos. Hay una comisión del CIPINA que se llama la COMPREVNA, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, y sienta a la mesa a Seguridad Pública, Policía Cibernética, Guardia Nacional, Secretaría de Educación Pública, Comisión de Derechos Humanos, ¿saben? Todos esos que a lo mejor nunca se sientan a la mesa a hablar de niñez, son sentados ahí, convocados por el CIPINA, y decir, a ver, tenemos estas problemáticas, ¿cómo se van a fortalecer esos canales de comunicación? ¿Cómo se va a promover la denuncia obligatoria? Tu escuela, ¿ya sabes cómo le vas a hablar a Seguridad Pública si te cae un caso dentro de la escuela? A ver, platiquen, ¿cuál va a ser la vía? ¿No? A ver tú, Segov, iglesias, si vuelve a pasar un caso de un niño abusado por un cura, ¿ya sabes cómo tienes que hacer la denuncia? ¿No? Esa articulación de la política pública se da gracias al CIPINA y hay otro sistema de protección especial, digamos, el sistema de protección integral promueve y de manera preventiva establece esta articulación y el sistema de protección especial es el que entra al ruedo cuando ya hubo vulneración de derechos, ¿no? Entonces las procuradurías de protección entran en comunicación con las fiscalías, con los ministerios públicos, con los servicios de evaluación médica, los servicios terapéuticos, una vez que ya sucedió algún acto de violencia o de violencia sexual, por hablar de este caso. Adivac Radio. Oye, ¿y el CIPINA entonces surge para cumplir todo esto que está en la ley o para vigilar que se cumpla esto que está en la ley o articular? ¿Cómo podríamos bajar? ¿Para qué está existiendo el CIPINA y desde cuándo existe el CIPINA? Yo creo que el CIPINA sí es así como lo dijiste, para garantizar, pero también supervisar
que este estándar se cumpla, y son un poco los que le dan fecha, presupuesto y modo de suceder a aquello que todo mundo siempre dice que tiene como prioridad. Y ay, sí, por supuesto, ¿cómo yo no dedicaría parte de mi trabajo a niñez y adolescencia? Pues sí, pero el adultocentrismo también funciona a nivel de las instituciones, y entonces a veces, aunque la gente crea que por supuesto que yo promuevo y defiendo derechos de niñas, niños, adolescentes, pues nada más me acuerdo en el mes de abril de hacer algún evento que tenga que ver con ellas y ellos, ¿no? Entonces el CIPINA un poco lo que hace es recordarle todos los meses y todos los días a todas estas instituciones que tienen el deber de trabajar por la niñez, ¿no? Y en ese sentido es un sistema que diseña, imagínenselo así, que diseña los engranajes para saber la pieza de salud, cómo se tiene que vincular con la pieza de educación, con la pieza de seguridad pública, ¿no? Y establece esa articulación para que trabajen, investiguen, conozcan las realidades de niñas y niños y actúen en favor con ellas y ellos desde ese ámbito. Y el CIPINA hace otra cosa súper importante que está contemplado en la ley general. El CIPINA nace por mandato de esta ley general, digámoslo así, ¿no? Esa es su génesis. El momento en el que vio la luz el CIPINA fue justo por mandato de la ley general. Pero hace algo importantísimo, les decía, que también está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, es uno de los 4 pilares fundamentales de la Convención, que es la participación de niñas, niños, adolescentes. Entonces, en estas mesas imaginarias, pero no, bueno, son reales, ¿no? Nosotros a veces vamos a estas mesas que funcionan en el CIPINA con sus comisiones, ¿no? Son sobre todo comisiones de trabajo. La Comisión de Primera Infancia, las estrategias de atención y erradicación del embarazo adolescente, la Comprevna, que les decía, para temas de violencia. No únicamente sientan a la mesa a las personas adultas de las instituciones públicas, sino que también garantizan que niñas y niños participen ahí. A lo mejor no tan seguido como las reuniones, pues porque niñas y niños van a la escuela, somos los adultos quienes trabajamos, pero sí se aseguran de que en los momentos importantes en donde se tenga que hacer un diagnóstico, no sea un trabajo de escritorio que el mundo adulto dice, pues es que así están viviendo los niños y niñas, así es como tendrían que vivir. No, espérate, pregúntales, ¿no? Si vas a hacer un diagnóstico, pregúntales mucho. Y si vas a hacer recomendaciones, escucha sus recomendaciones, no nada más las dices tú desde tu mirada adulta, ¿no? Entonces, el CIPINA también se encarga de materializar que en toda esta articulación y que en todo este diseño e implementación de las políticas públicas, niñas, niños, adolescentes sean sujetos activos de derecho, y que las personas adultas nos vayamos acostumbrando a tenerlas sentadas en la mesa, así como México se acostumbró a que las mujeres votaban y antes no votaban, pues así nos tenemos que acostumbrar a tener sentados en la misma mesa a chicas y chicos y a escucharles por igual, y no solo escucharles y decir, ay, qué tiernos, o son lo máximo, o son súper listos, sino a que eso que están diciendo se convierta en acciones de política pública, en programas, en líneas de trabajo, ¿no? Dado que ellas y ellos hoy por hoy no pueden votar, no pueden elegir cuál de las propuestas o cuál de los candidatos, candidatas les parece mejor, la forma de garantizar su derecho a la participación está también dado a través del establecimiento de estos mecanismos de participación desde el diseño de leyes. Es más, les voy a decir algo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se puso su propio candado en el buen sentido de decir, ninguna reforma a esta ley debería de ser posible si no es con la consulta, ya sea parlamento abierto o consultas de distintos tipos, a niñas, niños y adolescentes. Un poco repitiendo el espíritu de otra convención, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre nosotras sin nosotros. Semillas de cambio. Oye, y finalmente, si no se recibe esta atención integral cuando se transgreden los derechos de las infancias y las adolescencias, ¿hay posibilidad de acercarse al CIPINA? ¿Es ahí donde hay una denuncia? ¿O dónde está esta denuncia por no recibir esta atención integral? Te diré más, justo incorporar
este enfoque de que todas las instituciones tienen que velar por niñas y niños. Las oficinas a las que deberían de acudir niñas y niños son todas. Es decir, llamen al 911, llamen a Locatel, vayan a CIPINA. En todas las instancias tiene que haber una puerta abierta para niñas y niños. Si en la escuela no está funcionando algo, llamen a la SEP. Si no hay personal adecuado para hablar con niñas y niños, pidan que así sea. Pero sí, digamos que en términos quizá más de tiro de precisión en caso de que haya ocurrido alguna vulneración, etcétera, el CIPINA es una puerta, pero no tanto para atender casos, ¿no? Por lo que explicaba ahora, que el CIPINA de manera más preventiva establece la articulación y la coordinación para ir garantizando derechos, y el sistema de protección especial entra cuando ya hubo alguna vulneración, ¿no? Entonces, ahí las procuradurías de protección a niñez y adolescencia, digamos que son las que pueden entrar en acción de forma más inmediata y más activa cuando hay algún tipo de vulneración, ¿no? Y se puede llegar, cualquier niño o niña adolescente que nos esté escuchando, pueden llegar directamente a las procuradurías, o también las y los adultos somos corresponsables de hacer que esto suceda. Es decir, también se vale que si soy una vecina y estoy viendo que en la casa de al lado, pues a lo mejor la niña no va a tener ni idea de que existe un CIPINA en una procuraduría, ni idea de que tiene derecho a vivir libre de violencia, y su papá o su mamá está amenazada, el papá, el padrastro, etcétera, amenaza. También hay una posibilidad de corresponsabilidad ahí, ¿no? Digamos que nos está costando un poco de trabajo entender eso como país, pero niñas y niños son hijos o hijas de quienes les traen al mundo, pero en tanto niñas y niños son nuestros todos, ¿no? No como propiedad, sino nuestros en tanto responsabilidad. Entonces ahí está en manos del señor de tránsito en la esquina, de la vecina, de la maestra de la escuela, hacer este tipo de acercamientos para ir garantizando con una visión más social y más de cambio cultural que los derechos de niñas y niños y adolescentes y adolescentas, como les gusta que les digan a veces, pues se vayan materializando a base de pasos consistentes dados desde todos los frentes de la sociedad. Antes de despedir el programa, te quiero preguntar, ¿tú qué recomendarías en relación a esta ley para que podamos atender a niños, niñas y adolescentes desde esta perspectiva integral de la que nos has hablado a lo largo de este programa? Yo les recomendaría platicarla con niñas y niños una vez que dicen, pues hay esta ley. Primero buscar por ahí, a ver, un folleto, una versión rápida, fácil, ¿no? Porque pues sí, ninguna familia se sienta a la mesa a cenar con una ley, o bueno, debe haber algunas que sí, pero no todas, a comentar estos textos. Afortunadamente hay muchas versiones amigables, más sociables, hasta videíto en YouTube para ir conociendo esta ley. Entonces mi invitación sería a conocerla en ese primer nivel y después a platicarla con chicas y chicos y decir, ¿cuál es el derecho que más te llama la atención? ¿Cuál es el derecho que crees que los niños, niñas allá afuera no están viendo garantizado? ¿Cuál es el derecho que tú sientes que no está siendo garantizado, ¿no? Y en serio, a partir de la escucha no solamente estamos poniéndole palomita al derecho de participación, sino que el mundo que se abre, y es que es ahí donde nos tendríamos que sentir contagiados de una posibilidad de diálogo y de convivencia mucho mejor. Simplemente escuchar a niños y niñas nos abre la mente a los adultos. Es que estamos tan acostumbrados a pensar que ser adulto es una forma perfeccionada o ya madura o ya lograda de niñas y niños, y a lo mejor no. Yo el otro día escuchaba a un niño que decía, claro, es que entonces con lo adulto se te van quitando cosas, ¿no? La idea de adolescencia como adolecer, como falta, no es tal, ¿no? Incluso hay lecturas ahí medio etimológicas que hablan de que no, pues es simplemente un momento en el que necesitas mayor acompañamiento, mayor conducción, ¿no? Entonces, en serio, la recomendación sería escucharles, escuchar sus preocupaciones y también escuchar sus propuestas, y que siempre que esté en nuestras manos, y siempre lo está, llevar esas propuestas o llevar a los chicos y chicas a que alguien más escuche esas propuestas, estaremos haciendo la chamba que no hemos hecho.
Muchas gracias, Tania. Pues bueno, estuvimos aquí con Tania Ramírez, directora de la Redim. Muchas gracias por aceptar la invitación y a mí me gustaría preguntarte si quieres decir algo más a la audiencia, algo que se haya escapado, algo que quieras compartir. Bueno, no, es que podríamos hablar por semanas, ¿verdad? De estos temas, pero a lo mejor invitarles, por ejemplo, a que se acerquen a lo que hacemos en Redim, porque quienes tienen preocupación, interés, trabajos en el tema de la violencia sexual, por ejemplo, pues ahí en nuestro blog se van a encontrar con esta golpeadora realidad de que en el registro de lesiones que hace la Secretaría de Salud de nuestro país, se destaca que en hospitales tanto públicos como privados es el 93% de los casos en el que la violencia sexual tiene rostro de mujer, es decir, mujer siendo niña o siendo adolescente, ¿no? Simplemente en el año, bueno, nosotros vamos monitoreando los distintos años, ¿no? Observamos que se atendió por violencia sexual a más de 9.800 niños, niñas, adolescentes durante el 2023, por ejemplo, ¿no? Más de 9.800 casos. Ojo, y esos son los casos que ya llegaron a ser atendidos en hospitales del país. Imagínense, eran ya los que no eran administrables en el secreto y en el tabú de los hogares, ¿no? Entonces, asomarse a ver esto ayuda a entender y a dimensionar también las problemáticas. También van a poder ver cuáles son los estados en donde es más tremendo esto. Tenemos ahí gráficas de cuáles son las etapas más duras, los años en los que ha habido mayor incremento, el género por el cual esto sucede. Entonces, bueno, acérquense a lo que hacemos en Redim porque es para ustedes y utilicen como propios nuestras cifras, nuestros materiales, nuestras campañas, que pues para eso lo hacemos con mucho orgullo y con mucho corazón, porque como decimos y repetimos que ya parecemos mantra, niñez primero. Un país que empieza por cuidar a su niñez y a su adolescencia es un país en el que todo lo que siga después quiere decir ir a mejor. Muchas gracias, Tania. Esto fue Semillas de Cambio, un programa de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.